Buenas noches, mis valientes noctámbulos. Bienvenidos una vez más al refugio de Odiseo. Cierren las puertas, aseguren las ventanas y por lo que más quieran, no miren hacia las colinas si viven cerca de ellas. Esta noche desempolvo un archivo que huele a tierra húmeda, a miedo antiguo y a esa clase de silencio que precede a los gritos. Aquí en mis manos tengo el expediente número 33, proveniente de la profunda Cuba rural, de una zona conocida como Cantaparra. No es un cuento de hadas, se los aseguro. Es una crónica de lo que sucede cuando la curiosidad humana se topa con algo que no pertenece a nuestro entendimiento. Presten atención, porque hay luces en la oscuridad que no están ahí para iluminar el camino, sino para atraer a la presa. Esta es la historia de la lucecita de Cantaparra. Capítulo 1. El faro de la perdición. Imaginen un pueblo pequeño, incrustado en las faldas de una serranía agreste, donde la vida se mide por la dureza del trabajo en el campo y la caída del sol. La gente de Cantaparra no era gente fácil de asustar. Eran guajiros curtidos, cazadores que conocían el monte como la palma de su mano, hombres que habían enfrentado jabalíes heridos y tormentas tropicales sin pestañear. Pero lo que comenzó a suceder aquella temporada desafiaba toda la lógica que ellos conocían. Todo empezó con la luz. Noche tras noche, sin falta, una pequeña luminaria aparecía en lo más alto de la montaña más escarpada, aquella que los locales llamaban el Pico del Diablo. No era una estrella, pues estaba demasiado baja y su brillo era de un amarillo enfermizo, casi anaranjado, distinto al frío fulgor celestial. Tampoco era un candil de camino, porque nadie en su sano juicio subiría a esas alturas de noche, por senderos que ni las cabras se atrevían a transitar con luz de día. Y sin embargo, allí estaba, fija, inmóvil. Una luz que no parpadeaba, que no se movía con el viento, simplemente estaba allí, observando al pueblo dormido como un ojo abierto en la negrura total de la sierra. Al principio fue solo una curiosidad de taberna. Se hablaba de algún ermitaño loco, o quizá de contrabandistas buscando nuevas rutas, pero la constancia de aquella luz comenzó a sembrar una semilla de inquietud. Era antinatural. Su quietud era lo que más perturbaba. Parecía estar esperando. La curiosidad, esa vieja trampa de la humanidad, pudo más que la prudencia. El primero en subir fue Anselmo, un cazador de montería cuya escopeta rara vez fallaba. Dijo que traería la respuesta antes del amanecer. La luz siguió brillando esa noche, pero Anselmo nunca bajó. Su familia esperó 3 días antes de aceptar lo que el silencio del monte les gritaba. Luego fueron otros, grupos de 2 o 3, arrieros fuertes, armados con machetes bien afilados y perros de presa. Subían con bravuconadas y risas nerviosas, prometiendo desentrañar el misterio. El pueblo los veía partir y luego veía la luz allá arriba, imperturbable. Ninguno regresó, ni los hombres ni los perros. No hubo disparos ni gritos que el viento trajera valle abajo, simplemente se los tragaba la montaña. Era como si la tierra allá arriba tuviera hambre. El miedo se instaló en Cantaparra como una niebla espesa. La gente dejó de mirar hacia las cumbres al oscurecer, se atrancaban las puertas antes de que cayera el sol. El tema se convirtió en tabú. Nombrar la luz era invocar la desgracia. El archivo cuenta que pasaron meses en este estado de sitio psicológico, con la población menguando y el terror creciendo en las entrañas de todos, hasta que la desesperación de una familia rompió el silencio.
Un joven, apenas un muchacho, cuyo hermano mayor había sido parte de la última partida de búsqueda desaparecida, se puso de pie en la plaza del pueblo. Tenía los ojos rojos de llorar, pero la mandíbula apretada por una determinación que rayaba en la locura. No buscaba gloria, buscaba sangre o respuestas. Capítulo 2. La choza en la cumbre. El muchacho, llamémosle Julián, porque el archivo ha borrado su nombre real para proteger lo poco que quedó de él, se preparó no como quien va de caza, sino como quien va a la guerra. Llevaba una escopeta de doble cañón, munición suficiente para abatir un ejército, raciones de carne salada y, lo más importante, una rabia fría que le servía de escudo contra el pánico que había paralizado al resto del pueblo. Le dijo al alcalde, un hombre viejo y cansado: «Yo iré, no me esperen para cenar. Si en 3 días no he vuelto, entonces sí, vengan a buscarme, pero vengan todos y vengan armados para quemar el monte si es necesario». La subida fue un calvario. El archivo describe el sendero como una cicatriz en la montaña, lleno de piedras sueltas y espinas que desgarraban la ropa. A medida que ascendía, el aire se volvía más fino y el silencio más pesado. Los sonidos habituales de la noche tropical, el canto de los grillos, el movimiento de las alimañas, desaparecieron por completo al cruzar cierta altura. Era un silencio sepulcral, roto solo por su propia respiración agitada y el crujido de sus botas. La luz, que desde el pueblo parecía pequeña, comenzó a crecer a medida que se acercaba a la cima. Y aquí es donde la historia se tuerce hacia lo imposible. Al llegar a la meseta final, con el corazón golpeándole las costillas, Julián no encontró una fogata, ni a contrabandistas, ni siquiera una lámpara de aceite colgada de un árbol. La luz no provenía de una fuente externa. La luz emanaba de las rendijas de una choza. Era una construcción miserable, una choza de guano y madera podrida, casi fagocitada por la vegetación circundante. Parecía llevar allí siglos, una excrescencia maligna de la propia montaña. Olía a humedad rancia, a tierra mojada y a algo dulzón y metálico que le revolvió el estómago. No había perro guardián, ni señales de vida exterior. Solo esa luz amarilla y enfermiza filtrándose por las juntas mal hechas de la puerta. Julián, con la escopeta martillada y el dedo en el gatillo, empujó la puerta. Esta cedió con un gemido de goznes oxidados. El interior era tan desconcertante como el exterior. No había fuego en el hogar. La fuente de la luz era difusa, como si el aire mismo brillara con una fosforescencia débil. En el centro de la única habitación, sentada en un taburete bajo, estaba una mujer. No era cualquier mujer, era la criatura más vieja que Julián había visto jamás. Su piel parecía corteza de árbol seco, sus ojos eran 2 pozos de alquitrán sin fondo, y su cabello, blanco y amarillento, caía en 2 trenzas increíblemente largas que tocaban el suelo de tierra. Estaba absolutamente inmóvil, con las manos huesudas sobre el regazo. Julián apuntó el arma, el miedo le subía por la garganta como ácido. «¿Quién eres? ¿Dónde están los hombres de Cantaparra?», exigió, aunque su voz tembló. La vieja no parpadeó. Lentamente levantó la cabeza y lo miró. No había humanidad en esa mirada, solo un vacío antiguo y depredador.
Sus labios secos se movieron y una voz que sonaba como dos piedras frotándose entre sí emergió de la garganta de la bruja. No respondió a su pregunta. En su lugar, dio una orden al aire viciado de la choza. «Arriba mis trenzas». El archivo dice que Julián vio, con una claridad espantosa, cómo las gruesas trenzas blancas de la anciana comenzaban a moverse, no como si el viento las levantara, sino como si tuvieran vida propia, como dos serpientes gigantes despertando de un letargo. Se alzaron lentamente, retorciéndose en el aire, desafiando la gravedad, hasta quedar flotando sobre la cabeza de la bruja como una corona grotesca. El cerebro de Julián intentaba procesar lo que veía, cuando la vieja habló de nuevo, con la misma voz monótona y terrible. «Arriba mi perro». Desde un rincón oscuro de la choza, algo que Julián no había visto saltó. No era un perro normal, era una masa de pelo negro y dientes, una bestia que parecía hecha de sombras y odio. Se lanzó directamente hacia la garganta del muchacho. Julián disparó por instinto. El estruendo de la escopeta en el espacio cerrado fue ensordecedor. El animal aulló, un sonido que no era de este mundo, y retrocedió hacia las sombras, herida, pero no muerto. Julián intentaba recargar con manos temblorosas cuando la vieja, sin inmutarse por el disparo, dio la tercera orden, y esta fue la que quebró la mente del muchacho. «Arriba mi escopeta». Julián sintió un tirón brutal. La escopeta, su única defensa, fue arrebatada de sus manos por una fuerza invisible y poderosa. La vio elevarse en el aire, flotando hacia la anciana, para luego quedar suspendida apuntando directamente al pecho de su propio autor. Fue entonces, en ese momento de indefensión total, que el verdadero horror se reveló. Desde una puerta trasera que daba a un cuarto oscuro, una voz llegó a los oídos de Julián. No era la voz de la vieja, era una voz que él conocía mejor que la suya propia, pero estaba rota, débil, impregnada de un sufrimiento inimaginable. «Julián, vete, por Dios, hermano, vete de aquí, ayúdame». Era su hermano, estaba vivo, pero la forma en que gritaba, el terror puro en su tono, le dijo a Julián que había cosas peores que la muerte allá arriba. Capítulo 3. El juicio de la montaña. El sonido de la voz de su hermano, mezclado con la visión de la escopeta flotante y las trenzas vivientes, destrozó los últimos vestigios de coraje de Julián. El instinto de supervivencia, primitivo y visceral, tomó el control. No pensó, no planeó, simplemente actuó. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y se lanzó hacia la puerta abierta, tropezando con el marco, cayendo al suelo exterior. No miró atrás, se levantó y corrió como nunca había corrido en su vida. Se precipitó montaña abajo, sin importarle el sendero. Se abría paso entre la maleza a golpes, rodando por pendientes, destrozándose la piel contra las rocas y las espinas. La oscuridad de la noche era su aliada y su enemiga. Sentía que la montaña misma intentaba retenerlo, que las raíces se movían para atrapar sus tobillos. Atrás en la cumbre el silencio había vuelto, pero en la mente de Julián resonaban las órdenes de la vieja y los gritos de su ¡Arriba mis trenzas! ¡Arriba mi perro!
Llegó al pueblo al amanecer. No era el mismo joven decidido que había partido, era un espectro. Estaba cubierto de sangre, tierra y hojas. Su ropa estaba hecha jirones, sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, y de su boca solo salían balbuceos incoherentes. Cayó de rodillas en la plaza principal, temblando violentamente. El alcalde y los hombres que quedaban salieron a socorrerlo. Al principio pensaron que había sido atacado por un animal salvaje, pero cuando le dieron agua y lograron calmarlo lo suficiente para que hablara, lo que dijo heló la sangre de todos los presentes. Entre sollozos histéricos narró lo imposible. Habló de la choza, de la vieja que mandaba a los objetos inanimados, de la escopeta que volaba y sobre todo de la voz de su hermano suplicando desde un cuarto oscuro. No hubo necesidad de debate. El estado del muchacho era prueba suficiente. El miedo que había paralizado a Cantaparra durante meses se transformó instantáneamente en una furia ciega y colectiva. No era una furia justiciera, era la furia del animal acorralado que decide morder. ¡A la montaña!, gritó alguien, y el grito fue secundado por todos. Se armaron con lo que tenían. Ya no eran grupos de caza, era una turba. Eran 50 hombres con antorchas, hachas, machetes y sogas. Subieron la montaña a plena luz del día como una marea de venganza, quemando la maleza a su paso, abriendo un camino a la fuerza. No había sigilo esta vez, había ruido, rabia y determinación. Cuando llegaron a la cumbre, encontraron la choza exactamente como Julián la había descrito. La puerta estaba abierta, la luz antinatural del interior se había apagado con la llegada del sol. Los hombres entraron en tropel, empujándose unos a otros, con el miedo y la ira luchando por el control. Ahí estaba, ella. La vieja seguía sentada en el mismo taburete, inmóvil. Sus trenzas estaban caídas sobre sus hombros como si nunca hubieran tenido vida. No había rastro del perro sombra, ni de la escopeta de Julián. No había rastro de los hombres desaparecidos. Cuando la turba llenó la pequeña habitación, la vieja levantó la vista. Sus ojos negros recorrieron los rostros sudorosos y furiosos de los hombres. Abrió la boca para hablar, quizás para lanzar otra de sus órdenes malditas, quizás para decir «¡Arriba mis hombres!» y hacer que se mataran entre ellos, pero no le dieron tiempo. El miedo era demasiado grande para permitirle hablar. Antes de que pudiera emitir un sonido, 3 hombres se abalanzaron sobre ella. No hubo lucha, era solo un saco de huesos viejos contra la fuerza bruta de la desesperación. La arrastraron fuera de la choza bajo la luz implacable del sol. Alguien ya había preparado una soga fuerte sobre la rama más robusta de un árbol seco frente a la choza. No hubo juicio, no hubo preguntas, tampoco hubo piedad. El archivo es escueto en esta parte, y yo lo agradezco. Dice simplemente que la justicia de la montaña se aplicó con rapidez. La levantaron en vilo y la dejaron caer. Mientras el cuerpo oscilaba, los hombres registraron la choza, derribaron la puerta del cuarto trasero. Estaba vacío, solo encontraron restos de ropa vieja, algunos huesos que parecían humanos y un olor insoportable a podredumbre y encierro. No había nadie vivo ahí, ni el hermano de Julián, ni los otros.
Quemaron la choza hasta los cimientos, vieron cómo el fuego consumía aquella madera podrida y cómo el humo negro subía al cielo azul. Luego bajaron en silencio al pueblo. Desde ese día, mis valientes, la lucecita de Cantaparra no volvió a verse jamás en la cima de la montaña. El pueblo intentó olvidar. Julián nunca se recuperó. Vivió el resto de sus días sentado en un rincón, murmurando de trenzas que vuelan y voces en la oscuridad. Pero aquí, al cerrar este archivo, Odiseo les deja una pregunta que el informe no responde. Los hombres de Cantaparra acabaron con la vieja, sí, pero nunca encontraron los cuerpos de los desaparecidos, ni cómo una anciana podía hacer lo que Julián vio. El miedo me dice que quizás no mataron al mal, sino solo a su guardiana, y que hay cosas en los montes oscuros que es mejor no buscar, porque a veces lo que encuentras no puede ser destruido con una soga. Buenas noches y que sus sueños sean tranquilos.